Hace ya bastante tiempo que comencé a hablar de temas que correspondan a los resultados internacionales de mi país, en lo que respecta al deporte rey, sean a nivel de la selección y derivados, o de los clubes. De hecho, el primer vídeo que subí, comenzaría lo que a la postre es el bloque con más contenido de este canal, Opinión Futbolera. Sin embargo, y pese a que disfruto hablar sobre dicho tema, tenía mis dudas al momento que confirmé la realización de este vídeo, pues nos suele ir bastante mal en la Copa Sudamericana, por lo que pensé, que no podría completar el desafío de buscar las 10 mejores participaciones nacionales en dicha competición. Afortunadamente y para mi sorpresa, la realidad fue muy distinta, y por lo mismo, es que me tienen aquí para hablar sobre el tema. Sin embargo, antes de comenzar debo dejar unas cosas en claro. La primera, es que se tomarán en cuenta todas las participaciones que se hayan dado en dicho torneo desde el 2009 hasta el 2019, sin sobrepasar de ninguna forma ese periodo de tiempo. Y la segunda, es que evaluaré 3 apartados para determinar la ubicación de los equipos en el ranking. El primero de los apartados, y el más importante, vendría siendo los puntos que se hayan conseguido, cosa que sigue el mismo estándar que en competiciones que involucran una fase de grupos. El segundo, vendría siendo el número de rondas pasadas, y tomo eso en cuenta, porque hay equipos que por motivos varios, comenzaron en la segunda fase sin haberse clasificado de la anterior, o incluso que recién desde 2010 se implementó esa ronda extra. Y el tercero de los apartados es la diferencia de gol, siendo el menos importante de entre todos. Con ello explicado, podemos comenzar. Puesto 10. Ocupando el último lugar, nos encontramos al único equipo que ha logrado ganar el torneo hasta la fecha. Estoy hablando del Cienciano, quien entra aquí por su participación del 2009. Su travesía comenzó visitando al Liverpool de Uruguay, sacando un empate de 0-0, cosa que camufla el desarrollo del partido, donde todo les fue mal. Los negriazules tuvieron hasta en 3 oportunidades la posibilidad de abrir el marcador en consecuencia del débil sector defensivo del Papá, y que por razones inexplicables terminaron desperdiciando. Pero eso sí, en el partido de vuelta se corrigieron casi todos los defectos que se mostraron con anterioridad, y en complicidad con la altura, ganaron por un marcador de 2-0, con tantos de Guevara, y otro en contra. Como en el 2009 aún no existía la segunda fase, avanzó a los octavos de final, donde se enfrentó a San Lorenzo. Y ahí acabó el sueño de campeonar, pues en el partido de ida las falencias defensivas que se mostraron ante Liverpool regresaron con más fuerza que nunca, y el cuadro cusqueño terminó con un contundente 3-0 en contra. No solo eso, sino que ante su gente ni siquiera pudo empatar, siendo derrotado por un 2-0 y quedando eliminado. Al final, solo se logró sumar 4 puntos, pasar una ronda, y la diferencia de goles de -3. Puesto 9. El rojo matador en los últimos tiempos se ha destacado por ser un invitado frecuente a la otra mitad de la gloria, teniendo generalmente un mediocre rendimiento, pues termina eliminado de forma tempranera. Pese a ello, en el 2016 nos trajo lo que a la postre sería una de las mejores participaciones de los últimos años. Inició su trayecto visitando a Deportivo Anzoátegui de Venezuela, siendo derrotado por un 2-1, en un encuentro donde el cuadro visitante tenía todo servido para llevarse los 3 puntos, incluso siendo que fue el primero en anotar, pero luego sufrió una inexplicable remontada. Ya en el partido de vuelta, el rojo matador se encargó de liquidar la llave al ganar por un resultado de 1-0, aunque eso sí, sufriendo muchísimo más de lo normal, pues se fallaron muchas ocasiones de gol de formas indescriptibles. En la segunda fase, se enfrentaría a Sol de América, y en el partido de ida jugado en Paraguay serían derrotados con un 1-0, siendo lo más resaltable el gol que marcaron los locales, que fue una combinación de errores defensivos con el poder del champazo. Se tenía que ganar por el mismo resultado que en la ida, para siquiera ir a los penales, y por un momento se pensó que era posible, pues Ricardo Salcedo se encargó de anotar para el cuadro huancaíno. Sin embargo, gracias a un error defensivo, Ernesto Álvarez se encargó de liquidar la llave con un tanto de cabeza. Se logró sumar 4 puntos, pasar una ronda, y la diferencia de gol fue de -1. Puesto 8.
Las participaciones del equipo cusqueño Real Garcilaso, en los torneos internacionales, son cuanto menos ambivalentes, pues en ocasiones puede sacar resultados históricos, del mismo modo que cometer papelones incomprensibles. Por ello, es que su campaña en el 2016 es una grata sorpresa. Empezó su trayecto enfrentando a Aucas en condición de visitante, siendo derrotado por un marcador de 2-1, en un encuentro donde la visita se pudo llevar los 3 puntos, siendo que fue el primero en anotar, y pese a ello, le terminaron remontando el marcador, como al Sport Huancayo. Y del mismo modo que le pasó al Sport Huancayo, en el partido de vuelta se sufrió más de lo que se debería para conseguir la clasificación, ganando apenas por un 1-0. En la segunda ronda le tocaría enfrentarse a Palestino en condición de local, en un partido muy reñido que terminó con un empate de 2-2. Con lo negativo del resultado de la ida, el cuadro imperial tenía que llevarse la victoria para lograr la clasificación, cosa que al final, lamentablemente no consiguió y fue derrotado por un marcador de 1-0. Se sumaron 4 puntos, se pasó una ronda y la diferencia de gol fue de -1. Si se lo preguntan, lo pongo por encima del Huancayo, porque se midió con rivales que pertenecen a ligas más competitivas que las que enfrentó el otro equipo. Puesto 7. Acá tenemos un caso especial, pues un equipo del que ya hablamos, regresa para darnos su mejor versión hasta la fecha presente. Estoy hablando de la participación del Sport Huancayo en el 2018. Empezó su travesía en la competición enfrentándose a Unión Española en condición de visitante, teniendo un brillante desempeño, y trayéndose un 0-0 que dejaba todo servido para que se dé una histórica clasificación, la cual terminó ocurriendo posteriormente, al ganarle a los chilenos por goleada, así clasificando a la segunda fase. En dicha instancia se enfrentaría a Caracas de Venezuela en condición de visitante, siendo derrotado por un marcador de 2-0, siendo la causa de la derrota los errores puntuales. De hecho, también por errores puntuales es que se perdió de local por un marcador de 4-3, siendo finalmente eliminado del torneo. Al final, se sumaron 4 puntos, pasó una ronda, y la diferencia de gol fue de 0. Puesto 6. Ocupando la sexta posición en el ranking, tenemos un cuadro con mucha historia y que es considerado un equipo tradicional en el norte del país. Estoy hablando del Alianza Atlético de Sullana, y su participación del 2009. Comenzó su trayecto enfrentándose a Deportivo Anzoátegui en condición de local, terminando el encuentro en un apagado empate sin goles. El verdadero batacazo vendría en el partido de vuelta, pues jugando de una forma excepcional, logró vencer por un marcador de 2-1, pasando de esta forma a la siguiente ronda. Como en el 2009 aún no existía la segunda fase, avanzó a los octavos de final, donde se enfrentó a Fluminense. En el partido de ida jugado en Piura, Alianza Atlético sacó un empate de 2-2 ante el conjunto brasileño, que tenía más sabor a derrota teniendo en cuenta el trámite del encuentro. Se tenía que ganar obligatoriamente de visita para pasar de ronda, y para sorpresa de todos, el Vendaval estaba consiguiendo la hazaña, pues había logrado adelantarse en el marcador por medio de un penal. Lamentablemente, eso logró despertar al equipo rival, que no tardó en imponer condiciones, remontando el partido, y terminando en un 4-1. Se sumaron 5 puntos, pasó una ronda, y la diferencia de gol fue de -2. Puesto 5. El ambivalente equipo limeño de San Martín ocupa el quinto lugar, gracias a su participación del 2010. Empezó su trayecto enfrentándose a Deportivo Quito en condición de visita, en un partido muy trabado, donde, y pese a que el equipo nacional supo poner en aprietos a los chullas, desafortunadamente terminó perdiendo por un marcador de 3-2. Pese al desfavorable resultado en el partido de ida, y que en el siguiente se empezó con el marcador abajo, se logró la clasificación al ganar por un marcador de 2-1. En la segunda ronda se enfrentaría a otro equipo ecuatoriano, en este caso el Emelec, donde en el primer encuentro, daría el batacazo al vencerle por un 2-1. Se pensaba que la clasificación era posible, hasta que se dio el trágico día del 23 de septiembre, donde sufrirían una lapidaria goleada de 5-0. Se sumaron 6 puntos, pasó una ronda, y la diferencia de gol fue de -4. Puesto 4.
El equipo con más títulos nacionales conseguidos obtiene el cuarto lugar de este conteo, gracias a su particular campaña del 2015. En su debut se enfrentaría al equipo venezolano Deportivo Anzoátegui en condición de local, donde sin muchas complicaciones y hasta diría que a ritmo de entrenamiento logró vencer por un 3-1. En el partido de vuelta las cosas serían más o menos similares, porque a pesar de que el equipo aurirojo resistió de forma valiente un empate de 1-1, finalmente sucumbió ante la letal delantera del equipo crema, y el marcador final fue idéntico al del partido de ida, un 3-1. Con el resultado visto en la primera ronda, uno podría pensar que se tenía un equipo sólido que podría aspirar a conseguir la copa. Sin embargo, toda esa expectativa se derrumbó cuando el equipo crema fue goleado 3-0 por Defensor Sporting en el partido de ida, y siendo aniquilados en su casa al perder, nuevamente, en esta ocasión por un 1-0. ¿Qué opinas sobre esto, Napa? Nunca se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Se sumaron 6 puntos, pasó una ronda y la diferencia de gol fue de 0. Puesto 3. La máquina celeste tiene el honor de ocupar la medalla de bronce de este conteo, gracias a su campaña del 2019, la cual fue un buen cambio de aires en lo que respecta a su rendimiento internacional, que consistía en eliminaciones inentendibles de la Copa Libertadores. En la primera ronda se enfrentaría a Unión Española, y jugando como visitante ganaría por un contundente 3-0, donde se mostró la mejor versión, en mucho tiempo, del equipo peruano. La clasificación estaba al alcance de la mano, y afortunadamente para nosotros no desaprovecharon su oportunidad de hacer historia, al ganarles nuevamente por el mismo marcador a los hispanos, pasando de ronda cómodamente. Debido a que se empezó en la segunda fase, avanzó directamente a los octavos de final, donde enfrentaría a Zulia de Venezuela. En el partido de ida, el conjunto local se impuso a los cerveceros y les ganó por la mínima diferencia, cosa que fue un resultado engañoso, porque en el trámite ninguno de los dos se sacaron una ventaja considerable, siendo que el gol se dio por un grave fallo defensivo. Pese al desfavorable resultado, teóricamente, Sporting Cristal no debería haber tenido problemas para remontar el marcador, pues la ventaja en el global era mínima. Lamentablemente, los serios errores defensivos atacaron nuevamente, y en esta oportunidad en más de una ocasión, lo que terminó causando la eliminación del conjunto nacional, pese a haber logrado una victoria de 3-2. Se sumaron 9 puntos, pasó una ronda, y la diferencia de gol fue de más 6. Puesto 2. Universitario de Deportes hace su regreso triunfal en este recuento, para llevarse la medalla de plata, gracias a su brillante desempeño en la edición del 2011. Al igual que en el 2015, empezaría su trayecto enfrentándose a Deportivo Anzoátegui, y en el partido de ida lograría una contundente victoria por un marcador de 2-1. La clasificación se confirmaría, cuando volvieron a ganarle al cuadro venezolano en condición de local, esta vez por un 2-0. Como empezó en la segunda fase, fue directamente a los octavos de final, donde enfrentaría a Godoy Cruz, sacando un empate de 1-1 en el partido de ida. El resultado se repetiría en la vuelta, por lo que la tanda de penales sería la encargada de definir el vencedor de la llave, y para fortuna de todos los peruanos, el cuadro crema no desaprovechó su oportunidad para hacer historia, y logró la clasificación a los cuartos de final. En dicha instancia enfrentaría a Vasco da Gama, ganando el primer partido por un 2-0. Se pensaba que la hazaña era posible, pues el desempeño del equipo era impresionante, incluso estaba ganando por un 2-1 en Brasil en los primeros minutos del segundo tiempo. Desafortunadamente, los cremas se quemaron en la puerta del horno, y se dejaron remontar por los locales, quedando el resultado final en un vergonzoso 5-2. En la tierra dicen, no vendas la piel del oso antes de cazarlo. Al final se sumaron 11 puntos, pasaron 2 rondas, y la diferencia de gol fue de más 2. Puesto 1.
Los poetas se llevan la medalla de oro de este conteo, pues su campaña del 2014 fue algo tan sorpresivo como admirable. El primer rival al que se enfrentaría sería Millonarios de Colombia, y en el partido de ida daría el batacazo al vencerles como visitantes por un 2-1. Sin embargo, en el partido de vuelta se dieron muchas más complicaciones de las previstas para lograr la clasificación, y el partido terminó en un vibrante 2-2, así clasificando la siguiente fase. En dicha instancia se enfrentaría a Universitario de Sucre, de Bolivia, y nuevamente conseguirían un gran resultado en el primer encuentro, empatando por un 2-2. Todo estaba en bandeja de plata para el equipo peruano, y estos aprovecharon su oportunidad al ganar por un 3-0 al conjunto boliviano, pasando así a los octavos de final. Ahí tendría que enfrentarse a Bahía de Brasil. Aparentemente tras los buenos resultados que habían conseguido los trujillanos, se les había acabado la gasolina, y pese a resistir heroicamente todo lo que pudieron fueron derrotados por un 2-0. Todo apuntaba a que era el fin de la historia de los poetas en la Copa Sudamericana, pues remontarle o siquiera empatar un 2-0, a un equipo proveniente de una liga muy superior a la nuestra, pintaba difícil por no decir imposible. De hecho, hasta el minuto 82 el resultado global continuó siendo el mismo. Sin embargo, ahí fue donde el conjunto brasileño se confió pensando que la reacción peruana era imposible, por lo que haciendo uso del poder del champazo, determinación y errores del rival es que se logró el empate en el global en el último minuto, por lo que, el que pase a la siguiente ronda, se tendría que definir por la tanda de penales, donde salió vencedor el conjunto peruano. En los cuartos de final se enfrentaría a Atlético Nacional, perdiendo el primer encuentro por la mínima diferencia, repitiéndose el resultado en el partido de vuelta, así concluyendo la mejor participación de un equipo peruano hasta la fecha presente. Se sumaron 11 puntos, pasaron 3 rondas, y la diferencia de gol fue de +2. Puf. Este conteo sí que fue largo, ¿verdad? Es curioso cómo la realidad misma logró hacer que me retractase de mis palabras que dije en Twitter, sobre que las mejores participaciones serían las menos peores, y ciertamente me ha causado un gran alivio saber que no todos son fracasos o goleadas que deberían quedar bajo tierra hasta el fin de los tiempos. Ustedes ya han visto de lo que podemos ser capaces de hacer los equipos peruanos, incluso los que tienen un presupuesto infinitamente inferior a los denominados grandes. No sé ustedes, pero esto me ha dado esperanza de que el status quo finalice, y por fin destaquemos en este deporte que siempre nos ha sido esquivo, porque lo que presenciamos demuestra el enorme potencial que tenemos. Bueno, ya eso sería todo, nos vemos la próxima.